Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Norceli Pérez García, maestrante de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y hoy voy a hablarles sobre el capítulo 4 llamado Conciencia Visual del libro Finding Consciousness in the Brain, editado por Peter Grossmacher y el cual fue escrito por el profesor Stephen Cosley, entonces de la Universidad de Harvard. Vamos a empezar. Conozcamos al profesor Stephen Cosley. Es un señor nacido en 1948 en California, psicólogo, neurocientífico, experto estadounidense en la ciencia del aprendizaje. Actualmente es presidente del Active Learning Science, que ayuda a las instituciones a diseñar cursos y programas educativos basados en el aprendizaje activo. Fundador y director académico de Foundry College, una universidad en línea. Y antes de eso, decano, fundador y director académico de Minerva Schools en KGI, el Keck Graduate Institute. Y antes de eso fue profesor de psicología y decano de ciencias sociales en la Universidad de Harvard. Empezamos entonces con una frase que dice: las imágenes mentales hacen referencia a algo que no está presente, solo son accesibles a través de la introspección. Recordemos entonces que la introspección es la mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo, es decir, que cuando yo hablo de imágenes mentales estoy hablando de algo que estoy haciendo en mi cerebro interiormente. Vamos a hacer la introducción a este capítulo. El capítulo se centra en tres postulados principales. El primero, revisar evidencia de que las cualidades de la experiencia consciente de las imágenes visuales reflejan las propiedades del procesamiento de la información. Quiere decir que tratan de mirar qué evidencia hay de que las imágenes visuales tienen que ver con el procesamiento de la información dentro de nuestro cerebro. En segundo lugar, mostrar cómo las propiedades del procesamiento de la información se pueden explicar de manera sencilla, haciendo referencia a las propiedades del cerebro. Y tercero, especular sobre el por qué somos conscientes de algunos aspectos del procesamiento neuronal, pero no de otros. Entonces, todo inició porque los científicos quisieron resolver el problema del desacuerdo que surge entre dos personas cuando se les habla de una imagen. Aquí tenemos el ejemplo claro del 9 y el 6 y tiene que ver mucho con la introspección. La introspección revela las propiedades del procesamiento de la información. Quiere decir que cada uno está observando de determinada manera y cada uno en sí, desde su perspectiva, tiene razón. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a hacer los investigadores, midieron la cantidad de tiempo que ciertos objetos requerían para rotar o escanear y manipular imágenes de otra manera. Entonces, lo que convirtió en respetable, digamos, este estudio sobre las imágenes fueron las pruebas con escaneo cerebral que permitieron capturar las huellas neuronales de las imágenes, las cuales proporcionaron datos públicos que todavía han perdurado a través del tiempo. Entonces, aquí podemos observar cómo el estudio del cerebro lo que hacían era, digamos, presentarles ciertas imágenes a las personas. Después de presentarles las imágenes, les decían que cerraran los ojos y les hacían una serie de preguntas, que se imaginaran ciertas imágenes, que le agregaran, que le quitaran, que le aumentaran, y se daban cuenta que zonas del cerebro estaban activándose en la medida en que la persona iba reaccionando a todas las instrucciones que se le daban. Así fue que descubrieron las huellas neuronales y las zonas del cerebro en donde se activaban cuando ellos estaban pensando en imágenes mentales. Entonces, dentro de la introspección que revela las propiedades del procesamiento de la información, tenemos que los objetos en las imágenes mentales visuales tienen extensión espacial, existen límites a su extensión espacial y tienen un punto de mira. ¿Cómo comprobaron esto? ¿Cómo comprobaron que nuestras imágenes tienen extensión espacial? O sea, que tienen unas medidas, que tienen un límite, o sea, que llegan hasta cierto punto y se nos desbordan, que tienen un punto fijo. ¿Cómo lo comprobaron? Entonces, una de las cosas que hicieron fue que les dijeron a las personas que estaban allí que se imaginaran un caballo y le pidieron que el caballo estuviera mirando a la derecha. Luego se le pidió a la persona que mire mentalmente el lugar donde la cola se encuentra con su cuerpo. Luego, fijando la mirada mental allí, decida si las orejas sobresalen por encima de la parte superior del cráneo. Luego pedían que repitiera el ejercicio, pero comenzaran por mirar mentalmente el centro del cuerpo del animal y luego consideraran las orejas.
Posteriormente, entonces tendrían que realizar el mismo ejercicio, pero esta vez mirando mentalmente la cabeza antes de cambiar la atención a los oídos. En cada uno de los casos, las personas informaron tener que escanear una distancia más corta, cada vez más corta. Por lo tanto, esto se reflejaba en que el tiempo que se demoraban en hacer el ejercicio era mucho menor. Entonces, aquí lo que decían era que, o lo que la conclusión a la que se llegó es que a menor distancia, pues menor tiempo. ¿Listo? Aquí tenemos otra técnica usada por Koszly que se llama el mapa de Koszly. Entonces lo que pidieron fue a las personas que hicieran un mapa mental, les dijeron que pusieran cierta cantidad de objetos o de referencias y luego tenían que explorar mentalmente cada espacio y decir cuánto se demoraban de una a la otra. Entonces, conclusiones, el tiempo que lleva la exploración mental entre dos puntos es función lineal de su distancia. Lleva más tiempo recorrer la imagen de un objeto grande que de uno pequeño. Idem los pormenores que los rasgos grandes, y es más difícil explorar objetos que se saben escondidos que los que están visibles. En esta técnica se mide el tiempo para tomar la decisión en las distintas condiciones planteadas, y estas fueron las conclusiones. Entonces, además de eso tenemos, o vamos a profundizar en que las imágenes mentales tienen una extensión espacial. Y aquí se dieron cuenta que existe el equivalente a una pantalla mental con un tamaño fijo dentro de nuestro cerebro. Entonces se espera que los objetos parecieran desbordarla en el mismo ángulo visual. Es decir, se dieron cuenta que si a las personas se les decía que se imaginaran cierta imagen, entonces después se les pedía que comenzaran como a profundizar o a centrarse en un punto específico de esa imagen, y se daban cuenta que se iba acercando la imagen y lo demás se iba desbordando, se iba perdiendo dentro de la misma imagen visual que se estaban haciendo las personas. Entonces ahí fue donde descubrieron que tenemos una especie de pantalla mental que tiene unos bordes y las imágenes se pueden desbordar. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que a la persona se le dijo que se imaginara esto. Luego le dicen que comience a acercarse poco a poco a la mejilla. Entonces lo que hace la persona es irse imaginando poco a poco que se acerca a la mejilla, y miren cómo se va perdiendo lo demás, se va desbordando. Entonces ahí es donde dicen que nosotros tenemos también una especie de pantalla dentro de nuestra cabeza. ¿Listo? También tenemos ciertas limitaciones en la resolución de imágenes. ¿Por qué? Entonces dice que cuando usaban imágenes, los sujetos podían encontrar propiedades grandes más rápido que las pequeñas. ¿Qué prueba esto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que a los participantes les tomó menos tiempo verificar que un conejo tiene el pelaje suave cuando imaginaban el conejo junto a una mosca que cuando imaginaban el conejo junto a un elefante. ¿Qué quiere decir esto? Que si a uno le piden que imagine un elefante junto a un conejo y luego le piden que imagine el pelaje del conejo, es mucho más difícil imaginarse el pelaje rápido que si yo lo pongo al pie de una mosca, porque ya automáticamente mi cerebro puso el conejo en una imagen grande donde yo puedo definir un poco más sus detalles. Entonces esto fue algo que descubrieron los científicos. El tamaño afecta el tiempo para evaluar objetos en imágenes, es decir que cuando yo veo esta imagen del elefante y el conejo, si a mí me piden que diga pues de qué color tiene la nariz el conejo, obviamente yo tengo que imaginarme automáticamente cómo es la nariz, o si tiene el pelaje suave, o si lo tiene, bueno, no sé, áspero. Obviamente tengo que hacer un esfuerzo mental más grande que si me piden imaginarme un conejo al pie de una mosca, porque lo primero y lo principal es el conejo grande que tengo en mi cabeza. Bueno, vamos a hablar de que también las imágenes tienen bases neuronales, unas bases neuronales de las representaciones de imágenes. Entonces, primero decimos que las imágenes son una capacidad cognitiva que se relaciona con la función cerebral porque comparte mecanismos con la percepción visual y con la memoria. Entonces ya como dijimos antes, esto está comprobado. ¿Por qué? Porque se hicieron pruebas donde se analizaban qué partes del cerebro se activaban al pedirles a las personas que representaran imágenes en su mente. Entonces se activaban las de percepción visual y también las de la memoria. El sistema visual está compuesto por cerca de 32 áreas corticales y 15 de estas están organizadas retinotópicamente. Quiere decir que 15 de estas están organizadas en torno a la retina del ojo.
Y las imágenes surgen cuando se activan partes organizadas retinotópicamente del sistema visual. Aquí tenemos imágenes que muestran las partes del cerebro que se activan en torno a lo visual, básicamente. Y aquí tenemos cómo se reacciona a una imagen. Entonces lo que hacen, digamos, los conos de la retina, cómo reciben la imagen, cómo se van, digamos, distorsionando hacia atrás, pero finalmente el cerebro lo que hace es recoger toda esta información y capturar la misma imagen que está viendo el cerebro. Entonces, las regiones del cerebro organizadas retinotópicamente tienen 3 propiedades que podrían ser la base de los aspectos de las imágenes revisadas anteriormente. ¿Cuáles serían estas 3 propiedades? La primera es que tienen extensión espacial. La segunda es que tienen extensión espacial limitada, es decir, que se desborda, lo que estábamos hablando ahorita. Y la otra es que tiene una resolución limitada, es decir, que si tienen 2 estímulos suficientemente cerca, caen en el mismo campo receptivo y es posible que no se discriminen. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos 2 cosas cerca a los ojos, no tenemos una discriminación visual exacta de qué son esas 2 cosas que tenemos cerca. ¿Listo? Entonces vamos a ver que también hay unas bases neurales de la conciencia, y aquí tenemos unos componentes principales del procesamiento de imágenes. ¿Cuáles son esos componentes? Estos que se ven resumidos en este mapa conceptual: cambio de atención, buffer visual, ventana de atención, codificación de propiedades espaciales, codificación de propiedades de objeto, memoria asociativa y búsqueda de información. Vamos a tratar de resumirlos rápidamente. ¿Qué es el buffer visual? El buffer visual es el conjunto de áreas de la corteza organizadas topográficamente. Estas estructuras forman una estructura funcional única y se localizan en el lóbulo occipital. Quiere decir que esto está lleno de partecitas que se organizan para formar las imágenes visuales. ¿Listo? Ahora, la ventana de atención, la codificación de propiedades del objeto y la codificación de propiedades espaciales. Acá tenemos una vista más general del lóbulo occipital, o más detallada, digámoslo así. Y acá nos dice qué áreas tiene. Entonces, digamos, la 1 es la de exploración, la 2 es de la visión estereoscópica, la 3 es de la profundidad de distancia, la 4 es de color, la 5 es de movimiento y la 6 es de determinación de la posición del objeto. Entonces, lo que hace es, donde dice ventana de atención, pues es que selecciona una región dentro del buffer visual para procesar la imagen. Codificación de propiedades del objeto es donde se le agrega ya como tal forma, color, ¿cierto? Y codificación de propiedades espaciales es donde se le asigna o se identifica cuál es la ubicación del objeto, el tamaño, la orientación en la que se encuentra. Todo esto funciona aquí en el lóbulo occipital. Y luego viene la activación de la memoria asociativa, la búsqueda de información y el cambio de atención. Ya aquí lo que se hace es que se activan otras partes del cerebro y lo que hace es que la memoria asociativa busca imágenes. La memoria asociativa se activa porque como que reconoce una imagen, luego se hace la búsqueda de información dentro del cerebro, entonces busca cosas que ya tenga ahí anteriormente para completarla y cambia la atención. Entonces acá tenemos un ejemplo de estas memoria asociativa. Tenemos acá este pedazo, entonces lo que hace el cerebro es buscar qué se puede relacionar con eso, y yo le completo otra mitad y formo una bicicleta. Acá le completo la otra mitad y formo un gato, acá formo un carro, acá estoy formando, no sé, una jirafa, un pez y una lechuga, ¿sí? Entonces ahí es donde el cerebro me busca imágenes y eso sucede súper rápidamente. Y vamos a ver cómo funciona en sí todo el sistema visual completo. ¿Cómo funciona en sí? Entonces dice que identificando objetos y visualizando los objetos. Lo que hace es entonces todo un sistema donde se identifica un objeto colocando la ventana de atención, ¿cierto? Se coloca la ventana de atención. Luego lo que hace es que la parte del buffer se envía simultáneamente a los sistemas ventral y dorsal, ¿cierto? Y comienzan a codificar las propiedades de los objetos, intentan organizar las propiedades asociativas, es decir, para hablarles más claro, lo que hace es que observamos una imagen, se activa el cerebro, busca imágenes asociadas, busca darle color, forma, tamaño de todo esto y forma finalmente la imagen. Y aquí podemos ver unas conclusiones donde se habla de que
necesariamente sí, las imágenes mentales presentan todo lo que ya hablamos antes,